vamos a hablar de otro tema, el problema de nuestro río Paraná, y vamos a hablar de la población ictícola, de la cantidad de peces que ha bajado sustancialmente. ¿Cuáles son las razones? Hay un informe que se ha elaborado, Andrés Ciara, como decano de la Facultad de Bioquímica, ha dado detalles, ha charlado con la prensa, requerimos también su presencia aquí en Buen Día Rosario. ¿Qué tal, Andrés? Gustavo te saluda. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Andrés. Bueno, hay preocupación por el Paraná. ¿Qué fenómeno está ocurriendo por el cual hay cada vez menos peces? Bueno, nosotros tenemos datos desde hace varios años de la remisión de ciertas especies en la parte del sur de la cuenca, podemos decir, especies importantes como el pacú, el manguruyú, el pirapitá, son especies que están en remisión, y los últimos datos recabados, por ejemplo, de concursos de pesca, indican una merma muy grande respecto a otros datos de años anteriores, ¿no? Sí. Lo que tuvimos estos últimos casi 3 años ya, obviamente, ya todos sabemos, una vacante sostenida, extraordinaria, podemos decir, también por un fenómeno de la Niña muy persistente, y bueno, el efecto en toda la cuenca de reducción del caudal de agua. Y la actividad humana, ¿no? Sí, sí. La quema masiva de un porcentaje muy significativo del humedal, el uso del suelo que se ve promovido por la bajante, porque al haber suelo disponible hay más ganadería, hay construcciones que no siempre cumplen alguna norma ambiental. Y bueno, todo tipo de actividad. Hay mayor efecto de la contaminación porque hay menos caudal del agua, contaminación tanto que tiene que ver con lo cloacal, con la basura, como con lo industrial, y son datos preocupantes, ¿no? Pero también es real. Los últimos datos que en forma científica hay algunas colectas de datos, que los últimos datos, que lo que se llamaba el proyecto Sábalo, que es la evaluación de las poblaciones de peces que se pescan los pescadores artesanales a pie de canoa, es decir, cuando traen ya la pesca, ya daba, digamos, estamos hablando de que lo que están pescando hoy los pescadores artesanales y la mayoría de la gente que va a pescar, de los peces que consumimos, son poblaciones que se originaron en el 2015 o antes, que fue la última gran creciente, que es donde se produce la reproducción masiva de los peces. Esas crecidas más grandes son las que generan las poblaciones que luego se usa todo el ecosistema, incluidos nosotros. Por lo tanto, Andrés, va a tener efecto posterior. Esta bajante que se dio el año pasado, el anterior, va a traer como consecuencia que la faltante de peces nos acompañe un buen tiempo. No es un fenómeno transitorio, entonces. Exactamente, lo que tenemos que conocer es el estado real, ¿no? Porque a veces estos muestreos por concurso de pesca o lo que era pie de canoa no siempre son representativos de todo lo que está pasando en la cuenca. La buena noticia, podríamos decir, es que a partir de este año va a comenzar a hacerse un muestreo entre 4 provincias con un programa que se llama VIPES, que va a ser un muestreo ya no utilizando las artes de los pescadores, sino pesca científica, donde se va a abarcar toda la cuenca del norte a sur en diferentes muestreos. Y creemos que con esa información realmente tenemos que vamos a tener un flujo de datos que nos va a permitir, al menos, o que le va a permitir a quienes tienen que hacerlo, tomar decisiones basadas en datos científicos. Uno de los problemas, digamos, una de las grandes cosas que se discuten a nivel de la fauna ictícola es la exportación del pescado de río, ¿no? ¿Cuál es su efecto? Sabemos que es un efecto negativo porque muchas veces promueve una sobrepesca, promueve una captura de peces de menor talla de lo que de la permitida, y a veces hay una falta de control ahí sobre los frigoríficos que realizan esa exportación. Por supuesto, hay que atacar desde diversos frentes. Y es, digamos, real que somos uno de los únicos países que exporta su pescado de río, que es un bien, ¿no? Que bueno, que es también es parte de lo que la gente, población aledaña a los ríos, utiliza diariamente. Así que esperemos que estos datos, que de hecho nosotros en el equipo que tenemos en el Laboratorio de Biotecnología Acuática de Función el Acuario, vamos a estar trabajando en conjunto con los muestreos que se realicen en Santa Fe del programa de VIPES,
para tomar muestras también que nos sirvan a nosotros para los datos genéticos de las poblaciones. Así que, bueno, muy contentos que podamos empezar con un programa sistemático y científico de toma de información para ver qué está pasando realmente en el río. Andrés, esto es lo que está ocurriendo con el Paraná, diversos factores que has descrito perfectamente. La última pregunta y para enfatizar, ¿cuáles son las especies, si hay alguna de riesgo de extinción o que cada vez hay menos población? ¿Cuáles son los pescados que están en peligro? No, mirá, los que te nombré son, digamos, de las colectas científicas, de los datos científicos que había hasta los últimos años. Está claro que peces como el pacú, que hace 40, 50 años se mostraban asiduamente en nuestra zona, hoy han desaparecido, son absolutamente esporádicos y en alguna creciente importante. El manguruyú, que es el silúrido, es el bagre más grande de nuestra cuenca, tampoco recién se puede llegar a ver en el norte de la provincia de Santa Fe, pero hoy, digamos, datos de hoy, de post-bajante, la verdad que tenemos muy pocos. Bien. Y eso es muy importante, ¿no? Empezar a ver, bueno, ¿qué pasó después de la bajante, qué está pasando durante este proceso de bajante, ¿no? Otro, el pirapital, que se conoce como salmón de río, el género Bricon, que es un pez que además es apreciado y es un pez frugívoro, se come frutos, el cual es muy afectado, por ejemplo, por la ganadería, porque la ganadería muchas veces hace que desaparezcan las especies vegetales que esos peces consumen. Son, digamos, efectos en toda la cadena trófica, ¿no? Toda la cadena alimentaria y ecosistémica. Perfecto. Y bueno, y hay otros peces menores que en realidad no sabemos qué es lo que pasa porque no son capturados en las redes normalmente, ni siquiera en las artes de pesca comunes, y que nos falta mucha información. Pero podemos decir que esas tres son las especies que hoy se sabe que al menos en una distribución ya están desapareciendo. A nosotros nos preocupan, ¿no? Si bien hoy aparentemente hay poblaciones saludables, las rayas de río, que son nuestros tiburones, podríamos decir, los peces cartilaginosos que tenemos aquí, que son especies realmente muy significativas para el ecosistema. Tenemos, por ejemplo, la raya de agua dulce más grande del mundo, y pocas veces valoramos esa riqueza de la biodiversidad que tenemos, ¿no? Hay que cuidar son especies que muy rápidamente ante capturas, sobrecapturas por pesca, etcétera, pueden entrar en riesgo de extinción, y tampoco sabemos científicamente en qué estado están. Sí que están en remisión también, hay estudios donde ya muestran una baja en las poblaciones. Andrés, hay que cuidar nuestro río y también somos rehenes de los movimientos de la naturaleza, no escapa la realidad del río. Adecuado, ¿no? Por ejemplo, la hidrovía no tiene estudio de impacto ambiental, tampoco la ampliación pretendida de la hidrovía no lo tiene. Claro. O sea que esas cosas creo que hay que ser muy cuidadosos y exigir desde la sociedad civil que se cumplan esas normativas. Gracias, Andrés, por estos datos acerca de nuestro río Paraná. A ustedes por la comunicación. Muchas gracias. El decano de la Facultad de Bioquímica de la UNR, Andrés Ciara.